Me llamo Andrea, y esta historia sucedió hace 2 años. Aunque todavía me cuesta hablar de ella, sin que algo dentro de mí se agite. Vivíamos en La Raquelito, allá por Naucalpan, en una casita que apenas se sostenía, construida como muchas otras, a fuerza de necesidad, sobre el lomo de un cerro empinado. No era bonita, pero era nuestra. Ahí vivía con mi esposo, Toño, y nuestros 2 hijos, Mariana, de 11 años, y Elías, de 8. Aquella noche llovía con furia. Era una de esas tormentas que no avisan, que te caen encima como si el cielo te tuviera coraje. El agua se metía por todas partes, se colaba entre las rendijas del techo de lámina, mojaba las paredes, arrastraba tierra por las escaleras de cemento mal hecho que llevaban a nuestra casa. Los vecinos corrían en la calle con cubetas, otros rezaban con voz alta para que la tierra no se viniera abajo. Toño y yo estábamos colocando cobijas en la entrada, donde se empezaba a meter el agua, cuando sentimos un crujido. No fue fuerte, más bien fue un quejido largo, profundo, como si algo muy grande estuviera cediendo muy despacio. Me miró, con los ojos abiertos como platos, y lo supe. Algo andaba mal. «Agarra a los niños», gritó. No alcanzamos a dar más de 2 pasos. Lo que vino después fue un rugido sordo, como si una bestia saliera de las entrañas del cerro. El piso se movió. No tembló, se hundió, literalmente. La casa se vino abajo, no como una explosión, sino como si alguien hubiera jalado la base con un lazo gigante. Todo se vino con nosotros. Muebles, tierra, agua, fierros, láminas, basura. Caímos. No sé cuánto tiempo duró, pero cuando abrí los ojos estaba atrapada entre escombros. No podía mover la pierna derecha y me dolía el costado como si me hubieran golpeado con un marro. A mi lado estaba Mariana, con sangre en la frente pero despierta, llorando. No veía a Toño ni a Elías. «Mamá», balbuceó Mariana, «¿dónde está papá?». No le respondí. No porque no quisiera, sino porque no tenía respuesta. Había una oscuridad densa. No era solo falta de luz, era una oscuridad húmeda, pesada. Olía a tierra mojada, a madera rota, a sangre. Sentí el barro empapándome hasta los huesos. Cada movimiento era doloroso. Cada intento de salir solo desplazaba más tierra encima de nosotros. Pasaron los minutos, las horas. Gritamos. Llamamos a Toño y a Elías. Nada. Solo el eco lejano de voces confusas, algunas desde arriba, otras quién sabe desde dónde. Tal vez otros sobrevivientes atrapados, tal vez no. Empezamos a arrastrarnos por entre los restos. Mariana era pequeña, delgada, y podía meterse por huecos donde yo apenas cabía. Me guiaba con su vocecita, con la linterna del celular que milagrosamente funcionaba aún con la pantalla estrellada. «Mamá, hay alguien allá». Escuché algo. ¿Quién? No sé. Un quejido, como si alguien estuviera llorando. Me arrastré como pude. Escuché el sonido que decía. No era llanto, era otra cosa. Una especie de sollozo contenido, pero rítmico, como si alguien murmurara oraciones sin parar. Lo seguimos con cuidado. Llegamos a lo que quedaba de una escalera que descendía hacia lo que había sido el primer piso. Ahí, entre vigas y bloques, encontramos a don Beto, el vecino de arriba, con media cara cubierta de lodo y la pierna atrapada bajo un tanque de gas. Estaba vivo, pero apenas. «Ayuda», susurró. «Se llevó a mi hijo. La tierra lo tragó. No pudimos sacarlo. Lo cubrimos con una cobija húmeda y seguimos avanzando.
Ya no sabíamos si buscábamos a Toño y a Elías o solo una salida. La linterna empezó a parpadear. La batería se moría. El frío calaba. Mariana temblaba y yo apenas podía mantenerme despierta. La humedad nos estaba venciendo. Entonces lo escuchamos. Un sonido seco, un golpe, y luego otro, como si alguien golpeara la tierra con los puños. Seguimos el ruido con el poco aliento que nos quedaba. No sé cómo, pero llegamos a una abertura desde la cual se colaba un hilo de luz naranja. Gritamos con lo que nos quedaba de voz. «¡Aquí! ¡Estamos aquí!». Una voz contestó. Era Toño. «Andrea, Mariana, estoy aquí con Elías. No se muevan». El encuentro fue confuso. Nos jalamos entre todos, con fuerza, entre lágrimas y moretones, entre gritos de alivio y sollozos de miedo. Elías estaba herido, pero vivo. Toño sangraba del brazo, pero caminaba. No dijimos mucho. Solo nos abrazamos como si el mundo se fuera a terminar en ese instante. Y tal vez se estaba terminando. La salida estaba bloqueada por toneladas de tierra, pero Toño había encontrado un túnel por donde se colaba el agua. No era grande, pero si lo agrandábamos un poco, podríamos salir. Empezamos a escarbar como locos, las manos desnudas, los dedos sangrando. El barro se metía en las uñas, los ojos, la boca. Fue entonces que oímos los ruidos otra vez. No eran humanos. Era como si algo más se arrastrara entre los restos, algo que no hablaba pero se dejaba sentir. Un roce de algo pesado. Toño se detuvo. Mariana me apretó la mano. «¿Qué fue eso?», susurró. Nadie respondió. Escuchamos la madera crujir, como si alguien caminara encima. Pero no había madera. Ya todo era lodo y piedra. No hablamos más. Solo seguimos cavando. Cuando por fin salimos a la superficie, era ya de madrugada. La lluvia había cesado, pero el aire estaba lleno de polvo y olor a destrucción. Alrededor, todo era un campo de guerra. La colonia se había venido abajo. Las casas ya no estaban, solo montones de tierra y fierros retorcidos. Nos encontraron rescatistas que acababan de llegar. Nos cubrieron con mantas térmicas y nos llevaron a un albergue improvisado. Ahí, en medio de decenas de personas que lloraban o buscaban a los suyos, entendimos que habíamos tenido suerte. Los siguientes días fueron un borrón. Hospitales, entrevistas, funerales. Don Beto no sobrevivió. El cuerpo de su hijo nunca apareció. Otros vecinos tampoco fueron hallados. Volvimos una semana después, con permiso de protección civil, solo para recoger lo poco que quedaba. Entre los restos, Mariana encontró la linterna rota. La guardó sin decir nada. Desde entonces no hemos regresado a vivir a un cerro. Nos fuimos a vivir con una tía en Tlalnepantla, en un departamento pequeño pero firme. Toño ya no habla mucho de aquella noche. Elías aún se despierta llorando algunas madrugadas. Mariana duerme con la linterna rota bajo la almohada. Yo me despierto con el sonido de la tierra quebrándose. Y a veces, solo a veces, creo escuchar esos murmullos, como si alguien, allá abajo, siguiera rezando entre los escombros, como si aún hubiera voces atrapadas bajo la lluvia de piedras, como si algo, muy dentro del cerro, nunca se hubiera detenido. Me llamo Fabián. Nunca fui un criminal, no del todo. Empecé con encargos chicos, cobranzas, mandados discretos. Pero uno no sobrevive mucho en Naucalpan si no se adapta. La línea entre el hambre y el delito es tan delgada como un suspiro. Cuando los otros tres me invitaron al golpe,
Ya era tarde para hacerme el digno. La joyería estaba en una calle concurrida de San Bartolo, justo al lado de una farmacia Guadalajara. Local sencillo, nada de vitrinas de mármol ni puertas blindadas. Pero adentro había lo suficiente para hacernos desaparecer un rato. Anillos de compromiso, collares con incrustaciones, relojes suizos. Era una joyería de barrio con mercancía de herencia, de esas que compran joyas a señoras mayores y luego las revenden a precios que duelen. Éramos 4. El flaco, un idiota con ínfulas de sicario. El chiquis, que tenía contactos con los que revendían oro en Tepito. Y el gordo, quien consiguió la pistola. Yo era el que sabía moverse sin hacer ruido. Por eso me metieron. Por eso, y porque necesitaban a alguien que supiera pensar bajo presión. El plan era simple: entrar justo a las 9 de la mañana, cuando abría. El dueño era un señor de unos 60 años, siempre solo, con cara de ya haber vivido cosas peores. En teoría, lo íbamos a amarrar, vaciar las vitrinas y salir en menos de 10 minutos. Teníamos rutas para escapar y un carro con placas falsas esperándonos a 2 calles. Nada salió como planeamos. Entramos. Yo fui el primero en cruzar la puerta, con la gorra baja y el cubrebocas negro. El señor apenas había levantado la cortina metálica cuando el gordo le apuntó. El viejo no gritó, solo alzó las manos, resignado. El flaco lo llevó al cuartito de atrás, mientras yo me encargaba de cerrar la cortina. El lugar olía a metal viejo y desinfectante barato. Los estantes de madera vibraban ligeramente con el paso de camiones por la avenida. Todo iba rápido. El chiquis ya metía joyas en bolsas de plástico negras. El gordo vigilaba. Yo revisaba los compartimentos ocultos que sabíamos existían. Parecía que por una vez todo iba bien. Hasta que el flaco salió del fondo con una cara que no le había visto nunca. ¿Qué pasa?, le pregunté. Ese pinche viejo no está solo. ¿Cómo que no está solo? Juro que vi una sombra en el pasillo. Pensé que era un gato o algo, pero luego se movió diferente. Raro. Se me erizó todo, Fabián. No había nadie más, pero juro que sentí que me estaban viendo. Lo miré con desprecio. Ya te estás sugestionando. Termina de revisar el cuarto y vámonos. El gordo le lanzó una mirada cargada de impaciencia. No empecemos con mamadas, flaco. Aguanta tantito. Pero algo cambió. Fue sutil. El aire dentro de la joyería se volvió más denso, como si el oxígeno se hubiera detenido. El ruido del tráfico afuera, que hasta ese momento había sido constante, desapareció. Nos quedamos en un silencio que no era normal. Y entonces, la luz parpadeó. Solo un segundo. Un apagón mínimo. Como cuando la corriente falla un instante. Pero suficiente para que todos nos detuviéramos. ¿Viste eso?, preguntó el chiquis. Sí, respondió el gordo, bajando un poco la pistola. ¿Qué fue? Antes de que alguien pudiera decir algo más, escuchamos pasos. Lentos, firmes, como si alguien caminara sobre los mosaicos viejos del pasillo trasero. Pero nadie había entrado. El viejo estaba amarrado. Nosotros 4 estábamos ahí. «¡Ya valió madre!», gritó el flaco. «¡Se nos metió alguien!». Corrió hacia el pasillo con el arma desenfundada. Yo fui detrás de él. No había nadie. El pasillo era estrecho, lleno de cuadros colgados y cajas de archivo apiladas. En la pared del fondo había un espejo grande, viejo, con bordes dorados. El flaco lo miró fijo. «Ahí», susurró. Estaba ahí. ¿Quién? Una figura, pero no era clara, como una silueta, ¿sabes? Se quedó quieta, mirándome.
El resto llegó en ese momento, y yo me volví hacia ellos. Tenemos que irnos. Ya. Esto se está saliendo de control. El gordo asintió y se giró hacia la entrada, pero entonces lo escuchamos. Una risa, baja, seca, provenía del sistema de sonido de la tienda. ¿Quién encendió eso?, preguntó el Chiquis. Yo no fui, dijo el gordo. Yo tampoco, agregué, caminando hacia el mostrador. La risa cesó, y luego, un zumbido, como el de una interferencia de radio. Las cámaras de seguridad, las pequeñas que colgaban del techo, empezaron a girar al mismo tiempo, como si algo las hubiera activado remotamente. El flaco perdió el control. No me jodan, eso no es normal, nos están cazando. Intentó correr hacia la puerta. El gordo lo sujetó. Quieto, cabrón, si sales ahora, nos revientan allá afuera. Fue en ese momento que el Chiquis gritó. Se movió algo allá atrás. Apuntamos todos hacia el fondo, pero lo único que vimos fue el espejo. Y sin embargo, juraría que algo acababa de desaparecer en el reflejo. Decidí actuar. Agarré la bolsa con las joyas y les grité. Todos a la salida trasera ya. Corrimos por el pasillo lateral, donde el dueño había sido amarrado. Cuando llegamos, el viejo ya no estaba. Solo las sogas, tiradas en el piso. No puede ser. Lo dejé aquí, gritó el flaco. Muévete, carajo, le espeté, empujándolo. Llegamos a la puerta trasera y salimos corriendo al callejón. Estaba vacío. El carro con las placas falsas ya no estaba. El gordo sacó su celular. No tengo señal, ni una raya. Ninguno tenía. Esto no tiene sentido, dijo el Chiquis. Nos están bloqueando la señal. Seguro es la policía. No, respondí, sin saber por qué lo decía, pero completamente convencido. Esto no es la policía. Ahí empezó la cacería. Uno a uno fuimos cayendo. No muertos, pero desapareciendo. El flaco fue el primero. Corrió por una calle lateral, gritando como loco. Nunca volvió. Después, el gordo. Juró que vio al viejo mirándolo desde la ventana de un autobús abandonado. Entró a buscarlo. Nunca lo vimos salir. El Chiquis y yo llegamos a un parque, sin aire, con las bolsas aún encima. El pasto estaba húmedo, aunque no había llovido. Los columpios rechinaban, vacíos. ¿Tú también sientes que no es real?, me dijo, con los ojos desorbitados, como si esto ya hubiera pasado antes. No respondí. Solo me quedé mirando la sombra que se movía detrás del módulo de policía. No tenía forma definida. No era persona. No era animal. Solo sombra. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, estaba solo. Corrí hasta que las piernas no me respondieron más. Me metí a una tienda de abarrotes y me tiré detrás del refrigerador de los jugos. La dueña me encontró una hora después, temblando, sin poder hablar. Eso fue hace 3 días. Aún tengo las joyas. Nadie ha venido por mí. No ha salido en las noticias. No hay reporte de robo, como si nunca hubiera pasado. Pero cada noche, desde entonces, escucho la risa. Baja, lejana. En la radio, en los postes, en el ventilador de mi cuarto. Algo nos estaba esperando en esa joyería. No era un espectro ni un monstruo. Era algo más humano, más sutil. Una presencia que se alimenta del miedo y se esconde en los rincones de la ciudad donde nadie mira. Yo sobreviví, pero no salí entero. Y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a verla, observándome desde el espejo.
Me llamo Carlos Jiménez, y esto que voy a contar pasó hace 2 años, aunque cada noche lo revivo como si fuera ayer. Estudiaba sociología en la FES Acatlán, en Naucalpan. Aquel semestre, junto con 3 compañeros, iniciamos un proyecto de investigación sobre la movilidad y marginación en las colonias periféricas de la zona poniente. Ya sabes, esos trabajos que nadie quiere hacer porque implican meterse a lugares incómodos, peligrosos. Pero a nosotros nos atraía justo eso, la idea de ir a la realidad. Éramos idealistas, o ingenuos. El equipo lo formábamos yo, Karina, Alonso y Lalo. La idea era sencilla: pasar 3 días haciendo entrevistas a vecinos de la colonia Praderas de San Mateo. Conseguimos un contacto por medio de un maestro, un tipo serio, de esos que se sienten dueños del barrio, que nos ofreció hospedaje en una casa semivacía que usaban como bodega comunitaria. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensamos. Era una pésima idea. Aún así, dijimos que sí. Llegamos un jueves por la tarde, después de clases. Subimos en pecero desde Toreo, y el camino fue largo y lleno de vueltas entre cerros, calles estrechas y pendientes que parecían no tener fin. Al llegar, la casa parecía una construcción inacabada, bloques grises sin revocar, una puerta de lámina oxidada y ventanas sin vidrio. Dentro había un par de catres, unas sillas viejas y un baño sin agua. Un foco colgando del techo nos daba la única luz. Pero el maestro, al que todos llamaban Don Elías, nos aseguró que la zona era segura, que él controlaba a los muchachos. Supe a qué se refería cuando vi, en la esquina de la calle, a 3 hombres con gorras, radios y mochilas grandes que no dejaban de observarnos. La primera noche fue tranquila. Platicamos, repartimos tareas y nos dormimos temprano. El único momento incómodo fue cuando Karina notó que la puerta tenía 2 cerrojos, pero por fuera. No dijimos nada, solo nos miramos. El viernes, todo empezó a ponerse raro. Durante la mañana hicimos varias entrevistas sin problema. Las señoras eran amables, los niños curiosos, y los hombres, callados. Cada vez que veían nuestras libretas, se ponían tensos. A las 5 de la tarde decidimos regresar a la casa para descansar, pero al llegar, notamos que la puerta tenía candado. Por fuera, nos habían encerrado. Lalo pensó que Don Elías había salido y lo había puesto por seguridad. Karina, en cambio, se puso nerviosa. Empezó a revisar las ventanas, que tenían rejas soldadas. No había forma de salir. Fue Alonso quien lo dijo primero. Nos están vigilando. Todos lo sabíamos, pero oírlo en voz alta lo hizo real. Esa noche, alguien vino. Escuchamos pasos afuera, voces bajas. Una linterna se asomó por la rendija de la puerta. Lalo se levantó de golpe, pero lo mandamos a sentarse. Luego, un golpe seco contra la lámina nos hizo brincar. «¡No estén haciendo ruido!», gritó alguien con voz rasposa. No dormimos. El sábado en la mañana, el candado ya no estaba, como si nada. Decidimos salir a buscar a Don Elías. Nadie lo había visto. Nadie quería hablar. Caminamos hasta una tienda, donde una señora se persignó al vernos. Nos dijo que mejor nos fuéramos. Karina preguntó por qué, y la señora solo respondió: «Aquí los que preguntan mucho, desaparecen». Lalo quería largarse ya. Yo también, pero no podía dejar el trabajo incompleto. Alonso insistió en quedarse al menos un día más. Karina no dijo nada. Esa noche volvió a cerrarse la puerta. Esta vez, escuchamos cómo ponían el candado. 2 personas, hombres. Afuera, un auto arrancó.
Fue entonces que Alonso encontró una pequeña cámara escondida detrás de una viga, en una esquina del techo. Era una de esas baratas, conectada por Wi-Fi. No servía para vigilancia profesional, pero sí para vernos. «Nos están grabando», murmuró, y luego añadió: «¿Quién más sabía que veníamos?». Todos miramos a Karina. Ella se puso pálida. Dijo que había publicado una historia en Instagram el día anterior, etiquetando el lugar como «trabajo de campo en praderas». Fue una estupidez. Lo sabíamos. En una zona donde ni los vecinos quieren ser filmados, exponer nuestra ubicación fue una sentencia. Esa noche, nadie durmió. Yo tenía un cuchillo pequeño que usaba para cortar fruta. Lo puse bajo mi almohada. El domingo, algo cambió. Alonso no estaba. Despertamos tarde, extrañamente aturdidos. Lalo gritó su nombre. Revisamos cada rincón. La puerta seguía cerrada. No había forma de que hubiera salido. En la esquina donde estaba la cámara, ahora había un papel doblado, pegado con cinta. Lo tomé con manos temblorosas. Era una hoja arrancada de nuestra libreta. Solo tenía una frase escrita: 1 por 1, hasta que aprendan a mirar para otro lado. Lalo se volvió loco. Empezó a patear las paredes, a gritar. Karina lloraba sin parar. Yo trataba de mantenerme en pie, pensando qué podíamos hacer. Revisé cada centímetro de la habitación, hasta que encontré una pequeña abertura bajo la cama de Alonso. Alguien había levantado una loseta. Debajo había un hoyo, no más grande que una caja de zapatos, y dentro, una mochila. La abrí. Estaba llena de credenciales, universitarios, de distintas escuelas, FES, UNAM, UAM. Algunos vencidos hacía más de 5 años. ¿Qué hacían allí? Esa fue la gota que derramó el vaso. Golpeamos la puerta, gritamos, pedimos ayuda. Nadie respondió. Solo cuando el sol empezó a bajar, escuchamos pasos. 3. Y un clic. El candado. La puerta se abrió, pero no vimos a nadie. Solo una voz. Tienen 10 minutos para irse. Caminen. No se detengan. No miren atrás. Karina salió primero. Luego Lalo. Yo iba al final. Caminamos por calles que ya no parecían las mismas. Calles vacías, sin luz, sin gente. Casas cerradas, puertas clausuradas. Todo parecía muerto. Hasta que llegamos al último callejón, ese que daba hacia una avenida con tráfico. Solo entonces me atreví a voltear. En la azotea de la casa donde habíamos estado, había 3 figuras, mirándonos. No volvimos a ver a Alonso, ni su cuerpo, ni sus cosas. Ni siquiera su nombre apareció en ninguna búsqueda. Oficialmente, nunca estuvo allí. Nosotros dimos nuestras declaraciones, pero nadie nos creyó. Dijeron que habíamos ido sin permiso, que nos metimos donde no debíamos. La universidad nos reprendió en privado, pero no movió un dedo. Meses después, don Elías apareció muerto. Fue nota en un periódico local. Decían que lo mataron por viejas deudas. Ninguna mención de nosotros. Karina abandonó la carrera. Lalo se cambió de facultad. Yo terminé, pero no volví a hacer trabajo de campo. Desde entonces, cada vez que subo por las calles empinadas de Naucalpan y veo las colonias pegadas al cerro, recuerdo esa casa, esa puerta de lámina, esa cámara, y la certeza de que, allá arriba, hay reglas distintas. No son fantasmas los que te espantan, son hombres. Y esos sí existen. Porque aquí, en las orillas del Estado de México, los que mandan no necesitan cadenas para tenerte preso. Solo necesitan que nadie te crea.
Vivo en Naucalpan desde que tengo memoria. Mi calle, empedrada y flanqueada por árboles viejos, solía ser tranquila. Casas viejas, vecinos de toda la vida, perros que ya sabían a qué hora pasaba el de la basura. Pero todo eso cambió después de que comenzaron los robos. Empezaron con cosas pequeñas: una bici desaparecida, una ventana rota, un tanque de gas menos. Luego fue el coche del vecino, luego un intento de entrar a la casa de los Pérez. Los rumores crecían como humedad en pared mal sellada, que si eran jóvenes drogados, que si venían de los cerros, que si era una banda organizada. Lo que fuera, todos estábamos con miedo. Pero doña Carmen, ella fue otra historia. Tenía más de 70 años, eso sí, bien llevados. Su casa era de esas de antes: paredes gruesas, techo de teja y un portón rojo que apenas abría para sacar su carrito del mandado. Siempre andaba con su rebozo encima, y su esposo, don Joaquín, ya estaba más del otro lado que de este. Se pasaba el día en una silla junto a la ventana, mirando sin mirar. Decían que tenía el mal de Alzheimer, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Yo me llevaba con su nieto, el Toño. Iba a veces los fines de semana, ayudaba con el jardín o a llevarle cosas del mercado. Fue él quien me contó lo que nadie más sabía: que ya les habían intentado entrar 2 veces, que una noche escucharon cómo forzaban la cerradura del patio y que otra vez encontraron las huellas de botas en la tierra húmeda, justo debajo de la ventana de la cocina. Mi abuela ya no duerme, me dijo Toño una tarde. Dice que si se meten otra vez, no va a esperar a la policía. Creí que hablaba en sentido figurado. Ya sabes, las abuelas siempre dicen cosas como: al que se meta le aviento el molcajete. Pero no era choro. Doña Carmen hablaba en serio. Una semana después, una patrulla se plantó frente a su casa. Dijeron que alguien había escuchado gritos por la madrugada. No encontraron nada, ni denuncias, ni heridos. Pero desde ese día, el portón rojo amaneció con un candado más. Y una cámara de esas chiquitas, como de vigilancia casera, apareció junto a la lámpara del zaguán. Las cosas escalaron. Unos días después, alguien se metió a la casa de la vuelta. A la señora le robaron la televisión y unas alhajas. Se decía que el tipo andaba armado, que entró por el techo. Esa misma noche, se escuchó un disparo. Nadie quiso salir. Yo vivía a 2 casas de la de doña Carmen. Esa madrugada, me despertó el ruido. Un estallido seco, fuerte, como el de un cohetón. Pero no era día de fiesta. Me asomé por la ventana y vi algo que aún no se me borra: la silueta de doña Carmen, parada justo detrás del portón, con algo largo entre las manos. Parecía un palo, pero no lo era. Era una escopeta. Al día siguiente, el rumor corrió rápido. Alguien había intentado meterse por la parte trasera de su casa. El cuerpo no apareció, pero los perros andaban nerviosos y los opilotes volaban más bajo de lo normal. Toño ya no volvió. La familia decía que se fue a Guadalajara por trabajo, pero yo sospechaba que lo mandaron lejos por otra razón. Pasaron los días. La casa de doña Carmen se volvió más cerrada. Ya no salía a la tienda, ya no barría la banqueta. El portón seguía igual, pero cada vez más cámaras colgaban de sus esquinas, y el sonido metálico de las cerraduras se escuchaba cada vez que alguien pasaba cerca. Un día, escuché gritos. Eran como a las 2 de la mañana. Me asomé y vi a 2 sombras forcejeando en la banqueta frente a su casa. No reconocí a ninguno, pero uno cayó. El otro echó a correr, cojeando. Entonces, se encendió la luz del patio de doña Carmen. No vi quién salió,
pero se escuchó un golpe seco, como de algo pesado contra el concreto. Luego, silencio. A la mañana siguiente, no había señales de nada, solo un charco de algo oscuro junto al árbol que está justo frente al portón rojo. Alguien puso cal encima. Desde entonces, se corrió la voz, que la viejita era peligrosa, que había convertido su casa en una trampa. Nadie tenía pruebas, claro, pero todos lo sabíamos. Que si pusiste un pie en su jardín sin permiso, no salías. Que tenía alambres electrificados, clavos bajo las macetas y hasta sensores de movimiento conectados a cuchillos ocultos. Los robos disminuyeron, no porque la policía hiciera algo, sino porque el barrio empezó a cambiar. Nadie se metía con nadie, y a la casa de doña Carmen nadie se le acercaba. Ni los niños se atrevían a tocar el timbre en Halloween. Nadie quería ver qué pasaba si lo hacías. Un día, llegaron unos muchachos nuevos a la colonia. No eran del barrio, eso se notaba. Andaban en una moto sin placas, preguntando por casas donde vivieran ancianos. Uno de ellos, flaco y con la cara marcada de acné, se rió cuando alguien le advirtió sobre doña Carmen. ¿Una viejita? No manchen, ya me vi saliendo con la tele y el microondas, dijo. Esa noche, escuchamos la moto arrancar como alma que lleva el diablo. Uno de ellos salió corriendo por la calle, con una pierna cojeando, cubierto de sangre. El otro nunca apareció. Solo se escucharon los perros aullar y algo que sonó como un cable reventándose. Nadie hizo preguntas. Unos meses después, doña Carmen falleció. Don Joaquín ya había muerto antes, pero nadie se había enterado. La encontraron sentada en su sillón, con la escopeta en el regazo y los ojos abiertos. Murió de un infarto, dijeron. Cuando los hijos vinieron a limpiar la casa, encontraron trampas por todos lados. Clavos bajo las tablas del piso, cuchillos conectados a mecanismos de resorte, botellas rotas escondidas entre las macetas, incluso un sistema de poleas que disparaba anzuelos desde el techo. La noticia se filtró a los periódicos locales. La viuda de Naucalpan, la llamaron. Pero nosotros no la recordamos así. Para nosotros fue doña Carmen, la señora del portón rojo, la que decidió que su miedo ya no se lo iba a tragar sola. La que convirtió su casa en una fortaleza cuando nadie más hizo nada. Y aunque su casa ahora está en venta, nadie se ha atrevido a comprarla. Porque cada vez que alguien se acerca al portón, las cámaras siguen girando. Y dicen que si te quedas demasiado tiempo frente a él, escuchas un clic, uno metálico, uno que no suena como cámara, uno que suena a advertencia. Por eso, cuando paso por ahí, cruzo la calle, aunque esté vacía, aunque el sol esté arriba. No quiero tentar a la suerte, porque a veces el miedo más grande no está en los fantasmas, sino en lo que una persona viva, sola y asustada, puede llegar a hacer para no sentirse vulnerable otra vez. No sé cuántas veces me he preguntado si debía haber aceptado aquel caso. A veces, las oportunidades llegan disfrazadas de retos, y otras, de trampas. Yo era un estudiante de Derecho de sexto semestre en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Tenía 23 años, una beca decente y el entusiasmo torpe del que aún cree que puede cambiar el país desde un escritorio lleno de códigos penales. Esa tarde de octubre, el cielo estaba nublado, pero no llovía. Tenía un aire raro, de esos que se sienten como un aviso, como si el día supiera lo que vendría. Todo comenzó cuando el profesor Leiva me llamó a su oficina. Era uno de los penalistas más estrictos de la facultad, pero también uno de los más respetados. Me ofreció colaborar con él como pasante en una investigación especial, así la llamó.
El asunto involucraba irregularidades en concesiones municipales y exhumaciones sospechosas en el cementerio de La Joya, allá en Naucalpan. Quiero que vayas tú solo. Necesito fotografías de algunas lápidas en la sección poniente del cementerio. Hay registros que no cuadran con los certificados de defunción, me dijo, sin levantar la vista de sus papeles. ¿Algún riesgo?, pregunté, no porque me diera miedo, sino porque algo en su voz sonaba raro. Solo burocracia podrida, pero entre más rápido nos movamos, mejor. Me dio un folder con nombres, fechas y una cámara digital vieja. Me indicó que hablara con el encargado, un tipo llamado Octavio, que supuestamente sabía cómo estaban las cosas. La cita era para esa misma noche. ¿De noche?, pregunté, incrédulo. Si vas de día, todos los ojos van a estar encima de ti, dijo. Y con eso, supe que algo más se cosía. Llegué al cementerio de La Joya poco después de las 8 de la noche. La zona no es especialmente peligrosa, pero tampoco es que la gente camine por ahí con confianza. El cementerio está en lo alto, con vista hacia las colonias de abajo. Las tumbas están tan juntas que parece que compiten por espacio. Algunos mausoleos son más grandes que los departamentos donde vivo. Al llegar, el encargado ya me esperaba. Era un hombre delgado, de piel quemada por el sol, con una chamarra militar vieja. Me saludó sin decir su nombre, como si no hiciera falta. Sigue el caminito de grava hasta el fondo, pasando la capilla rota. Ahí están las lápidas que buscas. Pero no te tardes, me dijo, entregándome una lámpara y apuntando hacia el lado más oscuro del cementerio. No quise parecer nervioso. Caminé entre cruces oxidadas, veladoras apagadas y ramos secos. El lugar olía a humedad vieja, a tierra removida hace poco. Los pasos se sentían sordos sobre la grava. No había viento, pero el aire estaba frío, muy frío. Las tumbas que buscaba estaban cubiertas de maleza. Saqué el folder y comencé a tomar fotos, una por una. Nombre, fecha, ubicación. Todo cuadraba, hasta que no. Una de las lápidas tenía grabado un nombre que no aparecía en el registro, y el acta de defunción mostraba otro sitio para ese cadáver. Me agaché para observar mejor, y noté que la tierra en esa tumba estaba removida recientemente. La cámara captó algo más, una pequeña etiqueta de plástico en la base del mármol. La arranqué con cuidado. Era una credencial vencida del Instituto Nacional Electoral, con un nombre diferente al de la lápida, y no era la única. Revisé 2 tumbas más que también presentaban irregularidades. Mismo patrón, nombres mal puestos, fechas alteradas, cuerpos que probablemente no estaban donde deberían. Estaba por anotar un detalle más cuando escuché una voz, baja, masculina, murmurando algo entre los árboles. Apagué la lámpara al instante y me agaché, pegado a la tierra húmeda. La voz se acercaba. Escuché pasos y el chirrido de metal. Me quedé quieto, muy quieto. Lo que vi me dejó paralizado. Un grupo de 3 hombres, todos vestidos de negro, avanzaba con linternas débiles. Uno de ellos arrastraba algo envuelto en bolsas negras. Otro tenía una pala. Se detuvieron justo en la tumba que yo acababa de fotografiar. Hablaban en susurros, pero alcancé a escuchar. Nada de fotos. Nos dijeron que este ya debía estar bajo tierra desde ayer. ¿Seguro que es aquí? Te digo que sí, ya revisé el nombre. Es uno de los nuestros. Calladito y rápido. Comenzaron a cavar. Yo, oculto tras una lápida, no podía moverme, ni respirar bien. Cada golpe de la pala contra la tierra era una cuenta regresiva. Quería escapar, pero sabía que si corría, me verían. En menos de 10 minutos,
Ya habían abierto una fosa poco profunda. Metieron el bulto sin ceremonias y comenzaron a cubrirlo. Fue entonces que uno de ellos encendió un cigarro y la brasa iluminó su rostro por un instante. Lo reconocí. Era el regidor de Servicios Públicos de Naucalpan. Lo había visto en una conferencia días antes. La voz temblorosa de mi profesor resonó en mi cabeza. Burocracia podrida. Cuando terminaron, uno de ellos dijo: «Tenemos que limpiar esto con Octavio. Ese mocoso que viene hoy no puede encontrar nada». «¿Ya vino?», preguntó otro. «No ha llegado, pero si aparece, pues ya sabremos qué hacer». Me congelé. Sabían de mí. Esperé a que se alejaran. Conté hasta 100. Luego, salí por el lado opuesto del cementerio, bordeando tumbas y cruzando por donde no había camino. Llegué a una pequeña brecha entre los muros traseros y me escabullí como un ladrón. No fui a mi casa, ni al departamento. Me encerré en un cibercafé abierto toda la noche en San Bartolo, uno de esos con máquinas viejas y olor a frituras. Descargué todas las fotos en un USB y las mandé a un correo seguro que usábamos en la facultad para prácticas. Luego eliminé el contenido de la cámara. Dormí un par de horas, sentado, con la chaqueta como almohada. Al amanecer, tomé un taxi directo a casa del profesor Leiva. Cuando le conté todo, lo primero que hizo fue cerrar las cortinas. «Te metiste donde no debías», me dijo, sin regañarme. «Usted me mandó», respondí. «Y por eso ahora los dos estamos en peligro». Los días siguientes fueron un infierno. Noté un coche blanco estacionado frente a mi edificio por más de 3 noches seguidas. Hombres con radios en el oído que fingían revisar mapas. Recibí llamadas con silencio del otro lado de la línea. Una vez, al regresar a casa, la cerradura de mi puerta tenía marcas, como si alguien hubiera intentado entrar. Dejé de dormir bien. Dejé de ir a clases. Leiva desapareció. Literalmente. Fui a su oficina y estaba vacía. Nadie sabía de él. En la facultad me dijeron que pidió licencia médica, pero eso no lo creí. No después de que la computadora de la oficina fuera formateada al día siguiente. Entonces decidí hablar. Reuní las pruebas, guardé copias en USBs que escondí en casa de mi prima, en Tlalnepantla. Armé un informe con los nombres, las fotos, los documentos que aún tenía. Lo llevé todo a una periodista de un medio digital, amiga de una compañera. Le conté todo, pero le pedí que no usara mi nombre. Lo publicó como un testimonio anónimo. La nota se viralizó, pero el impacto fue breve. No hubo investigaciones, ni detenidos. Nada. Como si alguien desde arriba hubiera enterrado la historia. Han pasado 4 meses. No he vuelto al cementerio de La Joya. Apenas duermo. Sigo viendo el rostro del regidor cuando enciendo un cigarro. A veces pienso que me siguen, que no terminé de escapar. Pero sigo aquí, porque sé que sobreviví, y eso, en este país, a veces es lo único que puedes hacer. Vivir para contarlo, y no olvidar, nunca olvidar. Me llamo Salvador Ríos. Soy periodista, no de los de espectáculos, ni de los que cubren notas rojas con la esperanza de ver sangre. Yo me dedico a lo que en esta profesión ya casi nadie hace: investigar. Llevo más de 20 años en esto, aunque últimamente siento que cada día me acerco más al borde, como si la línea entre el trabajo y el abismo se estuviera desdibujando. Todo comenzó con un archivo que alguien dejó en la recepción del medio donde trabajo, un periódico digital modesto ubicado en la colonia del Valle. No tenía remitente, ni firma, ni notas explicativas. Solo un sobre amarillo con la palabra Naucalpan, escrita a mano. Lo abrí sin esperar gran cosa, pero lo que encontré dentro
me hizo quedarme congelado. Fotos de documentos firmados, extractos bancarios, pagos a constructoras fantasmas y una lista de nombres. Políticos, empresarios, hasta líderes vecinales. Todo apuntaba a un sistema de corrupción profundamente arraigado en la administración municipal de Naucalpan. No eran sobornos menores ni desvíos inocentes. Era una red completa, tejida con años de impunidad. Lo primero que hice fue tratar de verificar al menos uno de los documentos. Me fui directo al registro público de la propiedad en Tlalnepantla. Encontré el número de predial de una de las propiedades compradas con dinero desviado. Estaba registrada a nombre de una asociación civil que, según su sitio web, promovía la lectura entre jóvenes. El inmueble estaba en Lomas Verdes, pero cuando fui a la dirección, no había biblioteca. Había una mansión con cámaras en cada esquina y un portón que no dejaba ver más allá de los cipreses. Regresé al periódico con más preguntas que respuestas. Decidí no decirle a nadie sobre el expediente. Solo a Inés, mi editora, una mujer dura que había sido reportera en los tiempos de los 70s, cuando a los periodistas les rompían los dientes, no les cerraban cuentas de Twitter. Ella fue clara. Esto huele a pólvora, Salva. Si vas a seguir con esto, hazlo con cuidado. Ya no es como antes. Tenía razón. Una semana después de recibir el sobre, comenzaron a llegarme mensajes. Primero al correo personal. Frases breves. No te metas donde no te llaman. No vale la pena. Luego fueron más específicos. Un mensaje me llegó al celular desde un número desconocido. Tus hijos están grandes, ¿no? ¿Van en secundaria ya? Nunca he tenido hijos. Era una amenaza, sí, pero también un error. Alguien estaba lanzando redes sin conocer bien a su presa. Esa misma noche, alguien tocó a mi puerta. Vivo en un departamento modesto, en la colonia San Pedro de los Pinos. Miré por la mirilla. No había nadie. Pero al bajar, encontré una carpeta idéntica a la primera, esta vez con más documentos. Ahora incluía copias de transferencias electrónicas, desde cuentas en paraísos fiscales y fotos borrosas de reuniones en restaurantes en Ciudad Satélite. Ahí entendí que alguien me estaba usando. Empecé a notar cosas. Autos que pasaban más de una vez frente a la redacción. Gente parada en la esquina que hacía como que revisaba su celular, pero que no se movía en media hora. Una vez, al salir del gimnasio en Echegaray, sentí que me seguían. Tomé un atajo por una privada sin salida, como prueba, y cuando volteé, un tipo con chamarra negra se detuvo en seco. No hizo falta más. Me metí en una tienda y llamé a Inés. Me están cazando, jefa. Ya no puedes seguir solo, Salvador. ¿Qué quieres hacer? Terminarlo, pero a mi manera. Conseguí un contacto en Naucalpan, un exfuncionario que había trabajado en la Dirección de Obras Públicas durante la administración anterior. Lo llamaremos Fermín, aunque sé que ese no es su nombre real. Lo conocí en una fonda cerca del Toreo. Comimos enchiladas, pero no tocó el plato. Usted está escarbando en un pozo sin fondo, don Salvador. Lo que tiene es la puntita apenas. Lo bueno está enterrado. ¿Quién está detrás de esto? Fermín tragó saliva. Bajó la voz. No es uno, son varios. Alcaldes, regidores, hasta una diputada local. Todos metidos hasta el cuello. Pero no son ellos los que dan miedo. Es quien los protege. ¿El narco? No. Peor. Empresarios con nexos en todos lados. Dueños de constructoras, pero también de periódicos, de cadenas de transporte, de fraccionadoras. Son los que mandan. Si ellos deciden que alguien ya no sirve, lo borran. Le pedí pruebas. Me prometió mandarlas esa noche. Nunca lo volvió a hacer. 2 días después,
Apareció muerto en un supuesto accidente en la carretera a Huixquilucan. Perdió el control, dijeron. La camioneta se incendió. No hubo cuerpo para velar. Inés me dijo que ya era hora de publicar lo que teníamos. Yo le dije que todavía no. Quería entender la última pieza. ¿Por qué me estaban alimentando con la información si al mismo tiempo querían callarme? La respuesta llegó en forma de llamada. Un número local. Una voz de hombre, pausada, educada. Señor Ríos, es usted un periodista talentoso, pero está yendo muy lejos. Le vamos a dar un último consejo. Publique lo que quiera, pero omita ciertos nombres. Si lo hace, no pasará nada. Y si no, entonces perderá más que su credibilidad. Colgué. No sabía si reírme o vomitar. Me fui a Naucalpan, sin avisar a nadie. Solo llevé una libreta, mi celular sin chip y un bolígrafo. Caminé por las calles que había visto en las fotos. Las oficinas municipales, el mercado de San Bartolo, los callejones de la colonia El Molinito. Vi las bardas pintadas con propaganda de candidatos que ya nadie recuerda, pero que aún siguen cobrando por debajo del agua. Y entonces entendí. Las sombras no me acechaban solo por el reportaje. Me estaban utilizando para enviar un mensaje. Alguien dentro del sistema quería debilitar a un grupo rival. Querían que yo hiciera el trabajo sucio, publicar los nombres de unos, omitir los de otros. Una purga interna. No era periodismo, era una ejecución disfrazada de noticia. Regresé a la redacción con una decisión tomada. Publiqué todo, con nombres, montos, fechas, y al final del reportaje añadí una nota personal. Este trabajo fue hecho con la conciencia limpia. No obedecí amenazas ni favores. Si algo me pasa, sabrán por qué. ¿Y quiénes? Pasaron 4 semanas. No me han despedido, pero tampoco me han vuelto a asignar nada. Inés está preocupada, pero respeta mi silencio. Sé que me siguen. Ya no se esconden. Hay un sedán blanco estacionado frente a mi edificio desde hace días. No hace nada. Solo está ahí, esperando. No he vuelto a salir solo de noche. Ya no acepto entrevistas. Cambio de ruta cada día. Pero estoy vivo. Y eso, en Naucalpan, ya es un milagro. No puedo ver un altar de Día de Muertos sin que la garganta se me cierre. Las flores, el copal, las velas, todo me recuerda a ese día. No porque lo recuerde con claridad, sino porque desde entonces todo cambió. Lo que pasó no debería haber pasado, pero pasó. Y lo cuento no para que me crean, sino porque es lo único que puedo hacer con lo que me queda. Mi nombre es Salvador Ortega. Vivo en San Rafael Chamapa, en Naucalpan, un municipio de calles empinadas, baches viejos como la corrupción y puestos de tacos en cada esquina. Siempre hemos sido de celebrar el Día de Muertos como se debe. El altar con las fotos de los abuelos, el pan del bueno, las velas moradas y la música de tríos que a mi esposa le hacía llorar bajito. Este año no fue la excepción. Empezamos desde el 30 de octubre a preparar todo, pero faltaban flores. Que el altar sin cempasúchil no prende, dijo Mariana, mi mujer. Mi hijo menor, Emiliano, de apenas 14 años, se ofreció a ir al mercado de San Bartolo para comprar un par de ramos. Eran las 6:40 de la tarde, el sol ya caía. Le di 120 pesos, una chamarra vieja y un beso en la cabeza. Se fue silbando, como siempre. Nunca volvió. Pasaron 2 horas, luego 3. Lo buscamos con vecinos, llamamos a su celular una y otra vez. Nadie contestaba. Mariana empezó a llorar como si ya supiera.
Yo intenté tranquilizarla, pero a las 11 de la noche ya estábamos en la comandancia levantando un reporte. Seguro se fue con los amigos, doña, decían. Pero no, Emiliano no era así. Al día siguiente, las flores del altar seguían incompletas. Mariana no tocó comida ni pronunció palabra. Yo salí desde temprano a recorrer mercados, preguntando por él. Nadie lo había visto. Un señor de la florería mencionó que un chavito había pasado, pero no se quedó. Iba como viendo algo, como si lo siguieran, dijo. Eso me bastó para entender que esto no era normal. Desesperado, contacté a un viejo conocido que había trabajado como judicial, un tal Benjamín, ahora retirado pero que de vez en cuando tomaba trabajos como investigador privado. Nos vimos en una fondita cerca del periférico. Le conté todo. Lo miré a los ojos cuando le hablé de Emiliano. Aceptó ayudar. Así comenzó la búsqueda. Los primeros días fueron inútiles. Revisamos cámaras de vigilancia, preguntamos en puestos, buscamos en redes sociales, pero nada. Emiliano parecía haberse esfumado. Benjamín tenía una forma particular de ver las cosas. Callado, observador, anotaba cosas en una libreta vieja. Aquí hay algo que no cuadra, decía. Una noche, me citó en la avenida 1 de Mayo, cerca de un local abandonado que había sido una ferretería. Me pidió que no le dijera a nadie. Al llegar, noté que tenía los ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Encontré algo, pero necesito que vengas conmigo, dijo. ¿Dónde? Atrás del tianguis de la Tolva, por las vías. Hay un lugar al que no muchos se atreven a ir de noche. Era una zona que evitábamos incluso de día. Casas sin luz, perros callejeros flacos como alambres y gente rara merodeando. Pero por Emiliano, lo que fuera. Caminamos entre puestos vacíos, bolsas negras, montones de basura. Benjamín me pidió que no encendiera mi celular. Luz, solo la necesaria, murmuró. De pronto, llegamos a una pequeña caseta hecha con tabiques sin aplanar. Adentro, un olor agrio, mezcla de orines y humedad, y una bolsa negra enorme en el suelo. Esto lo encontró un chavito que recoge latas, me dijo, agachándose. ¿Qué es?, pregunté, temblando. Ropa, de tu hijo. Reconocí la sudadera azul, la que usaba ese día. Estaba rasgada, con una mancha marrón en la manga derecha. No quise pensar en sangre, pero mi cuerpo lo asumió. Vomité sin querer. Benjamín se quedó en silencio. Esto no es un robo, es algo más. Esto es algo planeado. Lo miré sin entender. ¿Qué quería decir? Hay otras desapariciones en la zona, continuó. Chavos, entre 12 y 17 años, todos en la última semana de octubre. Nadie habla, nadie denuncia. Pero hay un patrón. Los días siguientes fueron un infierno. Mariana ya no salía del cuarto. Yo apenas comía. Las autoridades no hacían nada. No hay evidencia de secuestro, decían. Y el altar, ahí, esperando flores que nunca llegaron. Benjamín llegó una tarde con la mirada más oscura que le había visto. Encontré algo más, pero esto ya se pasa de raro. Me mostró una serie de fotos impresas en papel corriente. Eran capturas de cámaras callejeras. En ellas, Emiliano, caminando por la calle Chopo, mirando hacia atrás. Luego, otra imagen, ya cerca de un callejón sin salida. En la tercera, una figura a unos metros de él, alta, encapuchada, con un objeto largo en la mano. La imagen era borrosa, pero se notaba que lo seguía. No es un ratero,
No es un loco cualquiera. Este tipo lleva tiempo haciéndolo. ¿Cómo lo sabes?, le pregunté, sudando, porque esa figura aparece en otras grabaciones, con otras víctimas, mismo modus operandi, y siempre en noviembre, entre el 1 y el 3. Se me secó la boca. La noche del 2 de noviembre, decidimos ponerle fin. Benjamín tenía una idea. Usaríamos a otro chavo, el hermano menor de uno de los desaparecidos, como señuelo. Le pondríamos una cámara oculta y lo seguiríamos a distancia. Yo no estaba de acuerdo, pero era la única forma. Esa noche, a las 7:15, el chico caminó por la zona de San Esteban. Nosotros íbamos atrás, en un carro rentado. En la cámara, todo era normal hasta que apareció una sombra detrás de él. Benjamín dio una orden rápida. ¡Alto! ¡Detente! El chico se giró, confundido. En la imagen, la figura seguía avanzando, sin prisa. Vestía negro, alto, sin rostro visible. Benjamín salió del carro, arma en mano. Yo lo seguí, a tientas. ¡Quieto ahí!, gritó. La figura no se detuvo. El chico gritó. Yo corrí hacia él. La figura se echó a correr, rápida, entre las calles angostas. Benjamín lo siguió. Yo me quedé con el niño, temblando. Lo que siguió, lo supe por él. Dijo que lo siguieron hasta una casa abandonada en la colonia Olímpica Radio. Al entrar, no encontraron a nadie. Solo un cuarto lleno de objetos, mochilas, gorras, teléfonos viejos y fotos. Docenas de fotos, todos niños, todos desaparecidos, y entre ellos, Emiliano. Benjamín llamó a la policía. La noticia salió en un periódico local. Encuentran casa con indicios de red de desapariciones en Naucalpan. Pero nunca atraparon al responsable. Se esfumó. Mi hijo nunca apareció. Mariana ya no es la misma. Yo tampoco. Cada día de muertos ponemos su foto. Ahora sí, con flores. Muchas flores. Porque no podemos dejar de esperar. Porque no puedo dejar de buscar. Y cada vez que camino por Naucalpan, cada vez que veo a un niño solo en la calle, juro que escucho pasos detrás. Pasos suaves, pero constantes. Como si la figura siguiera ahí, esperando. No lo vi morir, no lo enterré, pero lo perdí. Y eso es peor.